¿Alguien que responda? ¿O están durmiendo? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Sí. Bueno, ¿se despertaron? Bien. En la clase de hoy vamos a terminar de ver el tema de... yo preparé un pequeño video para tratar de explicar. El video lo vamos a ver, pero tengo que mejorar algunas cosas, así que después les voy a mandar con alguna de las compañeras para que después lo reenvíe al resto, ¿sí? O compañeros también, no sé, voy a mirar quiénes tengo la dirección de correo y les mando. Es un videíto que resume y ejemplifica un poco lo que pasa a las partes moleculares, a la parte microscópica y a la parte macroscópica, ¿no? O sea, acciones de los músculos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo el tema de hoy. No sé si quedó alguna pregunta del martes pasado que podamos contestar ahora o vamos directo al tema. Vamos al tema, profe. Vamos al tema. Bueno, yo estaba agregando el Power ahí, así que... Si es que me lo agrega, anda medio... Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a ver la segunda parte de fisiología muscular. ¿Están viendo ahí el...? Sí. Sí, profesor. Bien. Sí. Los temas de hoy, tipos de contracción, relación longitud-tensión, velocidad, o viéndolo desde la unidad, graduación de las mismas y fuerza muscular. Bien. Antes de empezar directamente con el tema, yo quiero repasar algunos puntitos de física y de mecánica porque necesitamos tenerlos un poquito más en claro para poder entender mejor cómo funcionan los músculos, ¿sí? ¿A qué llamamos trabajo? Al producto de la fuerza por la distancia o la carga por el desplazamiento. La fuerza que hay que hacer para mover una carga determinada por el desplazamiento realmente realizado. El peso que movemos por el desplazamiento que realizamos. A eso llamamos trabajo. Y nuestro organismo y el organismo de la mayoría de los seres vivos pueden realizar determinados trabajos. Algunos a nivel solo ultramicroscópico y los vertebrados, por supuesto, tienen mayor posibilidad de realizar trabajo, movimientos que van a verse reflejados en las diferentes acciones que hacemos. Alguien escribió por allí que si nosotros no realizamos movimientos es como que no existimos realmente, ¿sí? En el cuerpo son necesarios muchos tipos de movimiento, algunos de los cuales precisan una gran intensidad y otros grandes distancias de movimiento. Por ese motivo hay muchos tipos diferentes de músculos. Ya vimos algo el otro día. Algunos largos, otros se contraen a una distancia larga y algunos son cortos pero tienen áreas transversales grandes. Por ejemplo, el glúteo es un músculo relativamente corto con un área transversal bastante grande. Pueden proporcionar una fuerza de contracción extrema en distancias pequeñas. Y si no, pongan el dedo dentro de la boca de alguien que está mordiendo y cuenten. El estudio de los diferentes tipos de músculos y de los sistemas de palanca y sus movimientos se denomina cinesiología. Es un componente importante para el estudio de la fisiología y la anatomía humana. Entonces ahí hablaba de palancas y vamos a ver los tres tipos de palancas. En esta plaquita vemos que el primer género
dice acá denominación interapoyante. Yo nunca la había usado esto hasta que encontré esta plaquita con un resumen bastante interesante, ¿no? Pero fíjense que la A está resaltada, la R está resaltada y la P está resaltada en los tres tipos de palancas. La de primer género es la A, donde el punto de apoyo está al medio y la fuerza y la resistencia van a estar en los dos extremos. ¿Sí? Es acá que nos permite tener equilibrio, y los modelos que tenemos son la columna, especialmente la articulación occipito-atloidea en la base del cráneo. Después vamos a ver un dibujo y vamos a explicarlo un poquito más. El segundo género es interresistente, o sea que la resistencia está en el medio, mientras que el apoyo está en una punta y la potencia está en la otra. Es una palanca que puede realizar fuerza. Esto es muy importante a la hora de hablar de oclusión. ¿Por qué? Porque el apoyo en la oclusión va a ser la articulación temporal. La potencia puede estar dada por los músculos, y si hacemos de un lado o del otro, si hay interferencias, puede transformarse en una palanca de tercer género en segundo o de segundo en tercero, ¿sí? Acá el ejemplo es el tobillo y el pie, donde el punto de apoyo es la punta del pie y la fuerza se ejerce sobre el tobillo. La resistencia está en el medio, que es el peso del cuerpo. Y el tercer género es interpotente, la potencia está al medio, que es lo que ocurre habitualmente en una oclusión bien balanceada. La potencia, los músculos masticadores están en el medio, entre la ATM y la resistencia que van a ejercer los alimentos a la hora de morder. Acá pone como ejemplo el bíceps braquial, ¿sí? Es una palanca de velocidad. En el caso de nuestra ATM nos da una fuerza importante. Acá está lo que decíamos hoy, el dibujo, el apoyo en el medio de la columna vertebral sobre donde apoya la calota craneana a través del occipital, con el peso de la cara hacia adelante, hace que los músculos, especialmente los trapecios, hagan una potencia para mantener esa salida, ¿sí? Acá tenemos una de segundo género, donde, como decíamos hoy, el punto de apoyo es el pie, la resistencia es el peso del cuerpo y la potencia está dada por los músculos gemelos que van a contraerse y van a poder elevar ese cuerpo cuando nos paramos, por ejemplo, en punta de pie. Y la del tercer género, el apoyo está en el codo, la potencia está en el músculo, y la resistencia por el brazo lo que estemos levantando, no solo el brazo, ¿sí? Cuanto mayor peso tengamos en el brazo por el brazo mismo o por otra cosa, va a ser mayor la potencia que tenemos que ejercer. Esto se ejemplificaba en física de la siguiente forma: fuerza es igual a la distancia desde el lugar donde se aplica la fuerza al punto de apoyo, y esto tiene este producto tiene que ser el producto de la resistencia por la distancia del punto de apoyo a la resistencia. Y esto se aplica a cualquiera de los tres tipos de palanca, con la diferencia de que en algunos casos los segmentos van a ser en parte van a ser los mismos a los que le añadimos o le sacamos una parte. El análisis de los sistemas de palanca del cuerpo depende del conocimiento del punto de inserción muscular, la distancia entre el fulcro o punto de apoyo de la palanca a donde está esa inserción muscular, la longitud del brazo de palanca, la longitud hasta la resistencia y la posición de esa resistencia, y la fuerza del músculo. También la masa del objeto a desplazar tiene mucho que ver en esto, porque si yo tengo algo liviano lo desplazo más fácil, si tengo algo más pesado, como vamos a ver después, lo desplazo más difícilmente y con menor velocidad, ¿sí? Entonces tenemos el brazo de palanca
el brazo de la fuerza en sí del músculo y el objeto que tenemos que desplazar. La posición donde ponemos ese objeto va a ser diferente la fuerza efectiva que realicemos. Por ejemplo, si nosotros levantamos una bolsa con la punta de los dedos, tenemos que hacer más fuerza que si la levantamos a mitad del brazo, porque la palanca es mayor. Característica de la contracción depende del número de fibras musculares activas, de la frecuencia de estimulación, cuánto está estimulado ese músculo, de la velocidad de acortamiento del músculo, de la longitud inicial del músculo en reposo, o si tenemos si lo tenemos en reposo total o si tenemos semi contraído, vamos a ver por qué en algunos momentos, y del área transversal del músculo. A esto le habíamos agregado el tipo de fibra muscular. ¿Por qué? Porque el tipo de fibra muscular me va a afectar a la velocidad de acortamiento y me va a afectar a la frecuencia de estimulación, ¿sí? Tengo fibras musculares que responden a una frecuencia de 60 Hz y otras a una frecuencia de 20 Hz. Y obviamente las de 60 Hz van a ser más veloces y las de 20 van a ser más lentas. Esto es un resumen de cómo se contrae el músculo. Vamos a verlo enseguida en un videito, así que lo dejamos para después. Y lo van a tener para ver. Acá tengo, esto lo saqué de algún libro, no recuerdo cuál, donde está dibujado la contracción a nivel de actina, miosina, troponina y tropomiosina, cómo va activándose. Bien, acá está el videito. Vamos a ver si lo adelantamos un poquito, porque la primera parte, ahí está. El macetero, a medida que va ejerciendo la acción muscular, produce primero un desplazamiento de la ATM y después una rotación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel microscópico? Vamos a ir viendo el macetero ahí y acá el músculo. ¿Qué es lo que está pasando con el músculo? Se va contrayendo y a la vez se va agrandando en cuanto a su diámetro, ¿sí? Eso todos sabemos. Un músculo que se contrae se agranda. Este es uno de los motivos por el que quiero rehacer el video. Fíjense que no se ve gran cosa, pero ahí tenemos el sarcómero, el disco Z, la línea M, la zona A y la zona I, con sus diferentes bandas. Sabemos que esta parte de acá es la actina, esta parte de la línea M hacia el costado es la miosina, y las zonas más oscuras del medio son el enzimado de miosina y actina. En este caso, en esta microfotografía de arriba, se ve que es un músculo. Vemos la contracción microscópica, ¿sí? Cómo se va ensanchando esta banda, para que lo ponemos de vuelta. Fíjense las bandas cómo van cambiando de dimensiones. A medida que se contrae el músculo. ¿Qué pasa en esas zonas? ¿Cómo es la bioquímica en esa zona? Acá está la actina y al centro la miosina. Cómo se van contrayendo y van enzimándose y van produciendo mayor acordamiento de distancia, perdón. Acá tenemos la parte de las diferentes moléculas. La actina está dibujada en verde, la tropomiosina en amarillo, la troponina en naranja y la miosina en este rojo medio extraño. Vamos a ver cómo en la cabeza de la miosina se hidroliza la ATP en ADP,
se junta con el calcio, ese calcio hace que se metan en la hendidura entre medio de las dos cadenas, se meta la tropomiosina y ahí se pega la cabeza de ATP. Libera el fosfato primero y una vez que libera el fosfato hace el quiebre de la cabeza a 45 grados y libera el ADP y junta un ATP nuevo. Ese ATP se hidroliza. ¿Quieren ver de vuelta este último pedazo? Lo ponemos de vuelta. Si no quieren verlo, seguimos de largo. Nadie dice nada. Bien, ahí vamos. El ATP con el fosfato, llega el calcio que se liberó de retículos sarcoplásmicos, se pega a la troponina, se meten entre medio de las dos moléculas de actina y se pega a la cabeza. Una vez que se pegó la cabeza, se libera el fosfato primero y después hace un quiebre de cabeza de 45 grados y movió el filamento de actina hacia un lado. Junta ATP, se hidroliza, libera el calcio y se despega y está listo para empezar el proceso otra vez. Bien. Espero que haya quedado claro. Habíamos hablado de que había diferentes tipos de fibras musculares. Este es un autor que no agregamos el otro día, que en realidad, en lugar de clasificarlas en rápidas y lentas, nada más las clasifica en S y F, S de slow y F de fast. Y las fast las dividen en las rápidas y las intermedias. Entonces pone 1, 2A y 2B. En realidad es lo mismo que vimos el otro día, simplemente que le agrega una denominación un poquito diferente. ¿Sí? De esto tenemos aquí un cuadrito donde ponemos que las S1 lentas se cansan menos, las F2 se cansan con facilidad y las muy rápidas se cansan con mucha facilidad. La contracción es mayor en las S1 y menor o menor duración en cuanto al tiempo, ¿sí? Menor duración las muy rápidas, o 2B. Las características tienen muchas mitocondrias, las primeras, mientras que las últimas tienen pocas. Las S1 contienen grasa, las otras tienen glucógeno, mucho glucógeno. La grasa y el glucógeno son las fuentes primarias de energía. Las S1 contienen mioglobina, bastante abundante, de donde van a poder sacar oxígeno, porque la mioglobina, ¿se acuerdan que era similar a la hemoglobina? Y puede almacenar algo de oxígeno. Mientras que las otras de contracción más rápida no tienen mucha mioglobina, por eso se agotan más rápidamente, porque no tienen una reserva extra de oxígeno. Las fibras rojas son las S1, las más por la presencia de una molécula similar a la hemoglobina, que se llamaba mioglobina. Las otras son blancas porque no tienen la presencia de mioglobina. La irrigación es más abundante en lentas y menos abundante en las rápidas. Y la frecuencia, como decíamos hoy, es menor en las lentas. ¿Por qué? Porque como la contracción es lenta y sostenida, no necesita un impulso, mientras que las otras son 60 a 100 Hz la frecuencia del impulso. Un libro que tiene similares, simplemente se los dejo para que vean y se repiten muchos conceptos. Lo que se agrega aquí es la capacidad oxidativa, más alta en las lentas y más baja en los tipos de contracción. Esto nos va a dar como consecuencia diferentes tipos de contracción. Ya lo estamos viendo en el tipo de músculo, pero más allá de tener en cuenta de que la contracción se va a dar o no se va a dar. Cuando llega un impulso,
al igual que en el nervio, o descarga o no descarga. Lo mismo pasa en el músculo, o descarga o no descarga. Pero acá se da un fenómeno de sumación mecánica donde necesitamos esos 20 o 60 Hz, donde la acción de las diferentes partes de la actina y las diferentes cabezas de miosina va haciendo que la miosina, por decirlo de alguna forma, camine sobre la actina para poder lograr la contracción total del músculo, ¿sí? Esa contracción va a ser mayor en la medida de que la frecuencia sea la suficiente y se puede llegar a lo que se llama tetania, que es la contracción total. Esa tetania va a depender, por un lado, de la frecuencia y por otro lado, del aporte suficiente de calcio y ATP, como dijimos el otro día. Acá tenemos un esquema. Un tétano es incompleto, dice acá, porque la cantidad de estímulos no llega a los necesarios para que la contracción sea suficiente y duradera. Y acá está poniendo como ejemplo 5 descargas por segundo, pasa a eso. 10 descargas por segundo, va a costar, pero puede llegar a contraerse, podría llegar a contraerse, en el caso de que sea un de contracción lenta. Si hay 60, a aflojar. Eso nos pasa a todos, aquellos que están entrenados menos, aquellos que no estamos entrenados, nos pasa más. Eso da por resultado diferentes tipos de formas de contracción. Puede ser isométrica, isotónica, austónica, son mezclas isométricas y isotónicas, y dependiendo si es primero una u otra, va a ser de choque o de apoyo. ¿Qué quiere decir isométrica? Que la contracción no va a tener por objeto una modificación del largo del músculo, sino que va a ser la fuerza suficiente para que el músculo se mantenga en determinada posición. ¿Sí? Eso hace que el músculo, si bien se contrae generando tensión, no llega a desplazarse. No se puede desplazar por diferentes motivos. Uno, porque yo no quiero que se desplace. Por ejemplo, coloco mi brazo lo dejo ahí quieto, entonces estoy haciendo una contracción isométrica de los músculos del brazo, pero no estoy haciendo gran fuerza. O puede ser que haga una contracción isométrica porque estoy queriendo levantar un balde de 500 kilos y mis músculos no dan para eso. Entonces es la contracción isométrica, no, la carga es demasiado grande como para poder moverla. ¿Sí? Son las dos posibilidades de una contracción isométrica. Las isotónicas, de paso, iso quiere decir igual. Tónicas, en este caso es fuerza, y métricas, distancia. Las isotónicas, donde la fuerza se mantiene constante, se modifica la longitud. ¿Por qué? Porque la fuerza o tensión, van a ver que en los libros de fisiología les gusta usar la palabra tensión. Creo que se corta. Tensión en este caso es fuerza. La fuerza que... Sé que alguien habló, pero no entendí qué dijo. Si habla más lentamente que por ahí. se corta, profe. Sí, casualmente me pareció un cartel. A ver, más lentamente se entiende mejor. Me apareció un cartel que me decía que tengo poca calidad de red. Lamentablemente eso no lo puedo mejorar. Se modifican ambos parámetros, se habla de austónicas, como decíamos recién. Si se añade una contracción isométrica sobre una isotónica, se habla de una contracción de choque. Algo y lo levanto un poquito, pero de repente
cuando para tanto, y entonces es una choque. Y por el contrario, si tengo una isométrica y le agrego una isotónica, es una contracción de apoyo. Bien, ahí tenemos definida la isométrica. Un ejemplo sería cuando cargamos un peso y lo mantenemos elevado con el brazo sin moverlo, manteniendo el peso en la misma posición, lo que lavamos recién. Isométrica, no hay desplazamiento del músculo, a pesar de que hay una contracción. Y la isotónica es cuando sí hay desplazamiento del músculo. En este caso se pueden ver dos diferentes tipos de contracción. Una es la concéntrica, que es la que hace que el músculo efectivamente se acorte, y la otra es la excéntrica, cuando el músculo, en lugar de acortarse a pesar de la contracción, se alarga. Por ejemplo, cuando dejamos un peso que tenemos en la mano y lo estamos apoyando, estamos haciendo una contracción excéntrica. Lo que en realidad estamos haciendo es no contraer del todo para seguir levantando ni para mantener el lugar, sino que la contracción es relativamente menor como para que el peso no caiga de una sola vez, ¿sí? Bien, ahí tenemos la austónica de vuelta, y después tenemos la contracción tónica. Esta es la que mantiene el tono postural contra la fuerza de gravedad, o lo que es lo mismo, mantiene la tonicidad del músculo. El músculo nunca se va a relajar por completo, sino que tiene una pequeña contracción, podríamos decirlo, de base. ¿Sí? Eso es fisiológico, es necesario. La relación entre la longitud, la tensión y la velocidad. Como dijimos, íbamos a ver un cuadrito hace un rato. Está sacado de Guyton, si yo no recuerdo mal. El músculo totalmente, dijimos, nunca está totalmente estirado, ¿no? Pero el músculo en su estiramiento máximo, donde la actina y la miosina tienen casi nada de 3,65 micrómetros, y la potencia que puede desarrollar cuando está del todo relajado es relativamente corta, hasta que llega aproximadamente a los 2,2 micrómetros. Un poquito más de la... Ahí desarrolla la potencia máxima y deja caer otra vez cuando queremos acortar mucho más. Un poco con el entrecruzamiento de la actina y la miosina, misma fatiga. Pero más que nada el entrecruzamiento de actina y miosina, que va a ser mayor, y cuando está en el entrecruzamiento ideal es entre los dos puntos. Y el punto C son los espacios de mayor potencia del músculo, entre 2,2 micrómetros, entre 1,65 y 2,2 micrómetros. Es la potencia máxima del músculo. Obviamente que esto es a nivel sarcómero, pero a nivel del músculo vamos a ver y nos va a dar lo mismo. ¿Qué pasa con la tensión del músculo? Fíjense que el aumento de la tensión del músculo no es exactamente igual a lo que vimos recién, porque en esta zona que hace como una curva hacia abajo, la línea roja, esa tensión disminuye un poquito debido a la elasticidad de los tejidos de soporte, por ejemplo, y lo que más hace esto son los tendones. Se estiren un poquito esos tendones y la efectividad del músculo. Y lo mismo, si nosotros no estamos contraídos, hay una tensión diferencial.
Entonces, si cruzamos este con este, donde decíamos que acá está la zona de mayor tensión, vamos a encontrar dibujada acá, es la zona. Profe, no se escucha. Mayor tensión. Profe, no se escucha. La tensión. Profe, se escucha muy mal. No, normal. Y la mitad de esa tensión. Mucho con esas dos cosas, ¿sí? Voy a tratar de hablar más para que me escuchen mejor. Se corta mucho. Bien. Chicos, yo sigo con la clase y si mejora, mejora, y si no, no va a hacer nada. La desventaja de este tipo de reuniones. Entre la longitud y la potencia, ¿sí? La tensión que puede desarrollar un músculo ya relativamente contraído. Cuando la longitud está en el 70%, empieza a ser mayor la efectividad. Es un poco lo que describíamos recién. Y acá tiene, este esquema tiene que ver con la velocidad y la fuerza. Cuanto menor es la fuerza que tiene que hacer, cuanto menor es la fuerza que tiene que hacer, mayor es la velocidad. Cuanto mayor es la fuerza que es algo pesado, no lo hacemos rápido, lo hacemos lentamente porque no del peso. Esto es explicar un poquito más en concreto lo que se decía recién. No hay nada diferente. Después ustedes lo leen tranquilos. Bien. Fuentes energéticas y metabólicas. ¿De dónde saca el músculo la energía? Habíamos dicho que la ATP es el principal carga de energía al músculo, pero ¿de dónde sale ese ATP? Viene de la glucosa, de los vimos que había que guardaban, los músculos rápidos guardaban la energía en glucógeno y los músculos lentos en ácidos grasos. Y este ATP, pero se agota rápidamente. ¿Qué hace el organismo para suplir? Lo guarda en forma de fosfocreatinina, o sea, a la creatinina le agrega que le va a devolver a ese ATP que se perdía durante la contracción, le va a devolver otra vez su fosfato para que haya un renuevo de ATP para que siga usando el músculo. La fatiga está presente, ¿sí? Se forma a partir de la glucólisis, no del ciclo de Krebs, no se realiza, ¿sí? Se va a hacer en anaerobio.
y entonces se va a formar, de la glucólisis se forma ácido pirúvico y de ese ácido pirúvico acítico para poder obtener ATP. Pero resulta que el ácido láctico y va a producir por un lado dolor y por otro lado fatiga y deuda de oxígeno. Falta oxígeno para convertir otra vez el ácido láctico en ácido pirúvico y que ahí sí va. Esto es lo que decíamos recién, visto de otra forma. Acá está ejemplificado en un esquema. El ejercicio físico, vamos a ver rendimientos de corta duración, por ejemplo una carrera de 100 metros con el creatininfosfato se convierte en creatinina y el ADP cosa de suplir las necesidades energéticas en ese momento. Por otro, el glucógeno va a transformarse en glucógeno 6-fosfato, que puede provenir o la glucosa en sangre, y van a empezar a dar el ATP para que se pueda realizar un alto rendimiento, pero en este caso de corta duración, no de corta duración como en el anterior, sino duradero. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a una carrera de 10.000 metros, más rendimiento en cuanto a la cantidad de glucosa en la sangre para poder darnos la cantidad necesaria de que se me escapó. Y por otro lado, el ciclo de Krebs, como decíamos recién, va a ser para un rendimiento duradero. Por ejemplo, una carrera más larga, como decíamos recién, lo que se gastó en ese momento. Algunos tenistas, el rendimiento un poquito más alargado, y entonces si el punto dura demasiado, lo pierden porque se cansaron muy rápido. Bien, gasto de oxígeno. Fuimos bastante rápido hoy, ¿eh? El gasto de oxígeno aumenta de entre 3,7 y 5,1 litros en el cuando hay actividad, probablemente mi gasto de oxígeno va en 3,7 litros. ¿Por qué? Porque él está mucho más entrenado que yo. Podemos obviarlo. Lo mismo sucede. Cuando nosotros estamos entrenados, el gasto de oxígeno no está tanto. Puede ser que estemos entrenados en un tipo de ejercicio y no en otro. O ponerlo a Messi a remar que ponerlo a jugar al fútbol. El gasto de oxígeno es mayor que si juega al fútbol. Este aumento que veíamos recién, si no se llega a cubrir esa demanda, a ver, y se forma ácido láctico, como dijimos y volvemos a decir, dijimos el otro día, volvemos a decir hoy, fatiga y cansancio y deuda de oxígeno debido a lo que es a expensas de. ¿Qué pasa con las unidades motoras? Habíamos hablado de unidades motoras cuando hablamos en la primera parte y vimos que las unidades motoras estaban inervadas por un mismo
por una misma terminal nerviosa, por un mismo axón, ¿sí? Esas unidades motoras pueden ser más chicas o más grandes de acuerdo al tipo de músculo, ¿sí? Puede estar inervando 25 fibras musculares, en realidad no un músculo, 25 fibras musculares, una misma neurona, o puede estar inervando alrededor de 1000 fibras musculares. Depende del músculo. Los músculos de la mímica, que necesitan más precisión, o los músculos de la lengua, los músculos de los dedos, van a tener menor cantidad de motoneuronas, menor cantidad de fibras por motoneurona, mientras que los músculos de más potencia, como el temporal o como los músculos que están alrededor de las extremidades, en las partes largas, tienen hasta 1000 fibras inervadas por una sola motoneurona. Ahora, lo interesante es que cada motoneurona está inervando a un mismo tipo de fibras musculares, lentas o rápidas. Nosotros dijimos que había fibras lentas y fibras rápidas, pero los músculos generalmente tienen una mezcla de estas fibras lentas y rápidas. Los músculos de la postura, que son en general más lentos, que necesitan mantener la contracción más tiempo, van a estar formados por más fibras lentas, mientras que los músculos de flexores van a estar formados por más fibras rápidas. Se puede graduar la actividad muscular porque a veces se activan más unidades motoras y otras menos. Y también se puede graduar a través de la frecuencia de la van a activar, se va a dar mayor o menor contracción del músculo. Cuando el sistema nervioso envía una señal débil, puede perder esas unidades motoras en neuronas más pequeñas, y esas neuronas más pequeñas van a ser más sensibles al estímulo, mientras que neuronas más grandes van a necesitar un estímulo mayor. Y las motoneuronas más grandes van a inervar fibras con mayor potencia, ¿sí? ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio muscular no aumenta la cantidad de fibras, pero sí el grosor, generalmente. Y ese grosor se ve y está acompañado también con los nervios para contraer, ¿sí? Ya sea la absorción, no sé si se acuerdan cuando hablamos de páncreas, hay mayor cantidad de receptores, mejor dicho, de transceptores de glucosa, tampoco es la palabra transceptor. Es la molécula que va a introducir la glucosa dentro del músculo. Si hay mayor entrenamiento, aumentan los GLUT2 y 4 en el músculo. Entonces, no es solo la cantidad de ATP, sino también la cantidad de glucosa que se puede asimilar. Un aumento continuo en la hipertrofia puede dar lugar a una hiperplasia, es decir, un aumento del número de fibras, pero es menos frecuente, ¿sí? También el ejercicio adecuado puede producir un alargamiento del músculo por generación de nuevos sarcómeros en la parte distal. Por el contrario, la falta de movimiento produce atrofia tanto en el grosor como en la longitud de las fibras musculares, es decir, disminuye la cantidad de sarcómeros y disminuye el grosor del músculo. Una persona anciana, por ejemplo, va a tener limitación de movimientos porque la longitud de las fibras musculares va a ser menor. Bien, todo esto tiene que ver con el músculo. ¿Sabemos todo o no? Todavía necesitamos seguir aprendiendo. Hay dificultad para describir los movimientos. Hay dificultad porque en los animales de experimentación anestesiados se elimina la voluntad. También porque hay funcionamiento paralelo de diversas vías motoras simultáneamente. ¿Se acuerdan que estaba la parte córtico-espinal, estaba la sustancia facilitadora, todas esas vías que van a actuar simultáneamente? Entonces no podemos describir exactamente cómo es todo eso, ¿sí?
no sabemos cuál es la que está actuando en ese momento. Y además hay una complejización por la retroalimentación de usos musculares y órganos tendinoso de Golgi que nos van a modificar la respuesta muscular. Entonces, ¿qué conocemos? La inervación por fibras mielínicas, las motoneuronas alfa para fibras musculares y gamma para uso muscular, la contracción de todo o nada, pero desconocemos bien en su totalidad las vías motoras y desconocemos cómo es el mecanismo de aprendizaje de los movimientos y cómo es la voluntad para ejercer esos movimientos. Tenemos una idea general, sí, pero los mecanismos precisos de todo esto todavía se desconocen. Esto no quiere decir que no sabemos nada, sabemos una parte. Tampoco quiere decir que sabemos todo, nos falta algo por descubrir. Eso puede darse en cuestión de años, puede darse en cuestión de decenas de años, no sabemos. Pero con lo que tenemos hasta aquí ya podemos ir sabiendo cosas como para poder responder a qué es lo que está sucediendo en nuestros pacientes y cómo tenemos que reaccionar para que podamos trabajar con eso. Bien, yo me apuré un poco porque me dijeron que no se escuchaba. No sé cuánto me habrán escuchado, pero espero que haya sido por lo menos un poco. No sé si hay alguna pregunta que pueda responder a pesar de que se puede ver poco. Se puede escuchar poco, perdón. Sí, yo vi el Power, se veía bastante bien. Es solo que a veces se cortaba lo del micrófono. Al final se escucha un poquito mejor. Bueno. Igual lo podemos revisar después del video, de la grabación me refiero. Ah, bueno. Bien, perfecto. De todas formas, yo les voy a mandar ¿cómo es? El Power. Sí, el Power en PDF. Como para que ustedes lo tengan y podamos puedan aprender lo que necesitan. Entiendo que la semana que viene es el parcial o estoy equivocado. Sí, la semana que viene. Bien. Entonces, como veníamos diciendo hasta acá, cualquier pregunta me la pasan. Yo voy a tratar de contestarla por mail, ¿sí? Así, si hay alguna duda que pueda sacarles, va a ser mejor para ustedes y mi misión estará cumplida. Bien, no hay preguntas Gracias, por hoy. profe. Que tengan una linda tarde y cualquier cosa, como saben, a sus órdenes a través del correo.